Bienvenida, bienvenido al curso a distancia de terapia de tarot integrativa. Te preguntarás qué es esto, terapia de tarot integrativa. Simplemente es el nombre, la denominación que yo le doy al método que yo sigo para realizar mis consultas de tarot, que van más allá de lo que es una breve o larga consulta de tarot y que entra ya en el terreno de la terapia. Es como la gente que va al psicólogo a hacer una terapia. Entonces, en este sentido, yo me he dado cuenta durante estos años que las lecturas de tarot, incluso de tarot terapéutico, que es el que yo aplico, pues bien, tienen un limitado resultado. La persona sale de la lectura, de la sesión, y bueno, con las herramientas que yo pues le he ofrecido y es posible que las aplique o no. No hay un seguimiento. Entonces, en el tema de la terapia sí que hay un seguimiento. Yo siempre le digo a la persona que consulta si está dispuesta a realizar un tipo de terapia dependiendo de su problema, entre comillas, de sus circunstancias, con un mínimo de 3 sesiones. Entonces, a partir de ahí, después, pues ya decidirás si continúa o no. Pero hay un mínimo de sesiones para hacer un seguimiento de lo que es el proceso, ese trabajo. ¿eh? Entonces, en este curso a distancia, no sé si has visto ya, supongo, parte del material escrito que, que, que complementa los vídeos o que los vídeos complementan al material escrito. Entonces ya te habrás hecho un poco la idea de lo que se trata. Entonces lo que vamos a trabajar es, evidentemente, al principio, a través de los arcanos del tarot, las diferentes lecturas terapéuticas, y vamos a incluir la utilización de dinámicas, de ejercicios de liberación emocional. Incluyó digitopuntura, musicoterapia, algo de PNL, sanación energética con arcanos, flores de Bach. Todo esto tienes el material ahí. Y si dispones del curso de tarot terapéutico completo, alguna de estas cosas ya las tendrás, de estas herramientas. Entonces, todo eso lo vas a poder utilizar tú y lo podrás ofrecer a tu consultante para que pueda continuar con su trabajo personal si así lo desea. Bueno, como supongo que ya habrás leído en el dossier, la terapia de tarot integrativa entra de lleno pues en lo que denominamos tarot terapéutico, aunque ya has visto que va más allá. No se trata únicamente de realizar ciertas lecturas y bueno, la persona se va y no sabemos qué pasará, sino de tener un seguimiento. Esta terapia pues se centra evidentemente en la persona. Olvídate completamente, en este caso, del tarot adivinatorio. Para nada, no vamos a ofrecer respuestas sobre futuro ni nada parecido. Y esta terapia pone el foco de actuación en el valor que tiene cada individuo, en su propio valor. Auspicia la integración de los aspectos mentales, emocionales, energéticos y espirituales, aportando autoconocimiento a la persona y dotándola de herramientas que yo creo que son necesarias para su evolución. Así, en este proceso vamos a intentar integrar los diferentes aspectos de la personalidad y del comportamiento de la persona. Pues asimilar aspectos repudiados no conscientes o no resueltos de uno mismo y hacerlos partes de una personalidad cohesionada, reduciendo el uso de mecanismos de defensa que inhiben esa espontaneidad, ¿no?, que debería tener cada persona y limitan la flexibilidad en la resolución de los problemas de cada día, en el mantenimiento de la salud, en las relaciones con las personas y así intentaremos
que se reincorpore esa persona al mundo con plena capacidad de contacto. Es el proceso de crear la realidad. Lo hemos oído muchas veces por ahí, en muchos sistemas, muchos métodos. Entonces, vamos a intentar que la persona sea co-creadora de su realidad. A través de la integración se hace posible para estas personas afrontar cada momento abiertamente y de forma espontánea, sin la protección de una opinión, una postura, una actitud, un juicio, una expectativa, que quizás se ha formado de antemano. El objeto de una psicoterapia basada primariamente en el tarot es facilitar la plenitud de la persona, que la calidad del ser y su funcionamiento en las áreas psíquica, interpersonal y social se potencia al máximo, con la debida consideración hacia los propios límites personales y las restricciones externas de cada individuo. No vamos a tratar aquí, como en el coaching coercitivo, de que esa persona, sea como sea, logre sus objetivos sufriendo. No, esto es una terapia. Vamos a ser compasivos. Y vamos a adaptar las sesiones a las necesidades particulares de cada consultante, así como de los objetivos específicos que esa persona quiere alcanzar, desde la solución de conflictos hasta el desarrollo de potencialidades y habilidades para poder tener una respuesta más hábil ante los acontecimientos de la vida, tanto en el terreno personal y familiar como en el social y profesional. En este contexto se consideran modelos múltiples de intervención, proporcionando las condiciones adecuadas para estimular el cambio. Y bien, y ahora vamos a ver cómo vamos a realizar una sesión de tarot terapéutico dentro del contexto de terapia de tarot integrativa. Bien, lo primero, ve totalmente sosegado, tranquila, tranquilo, porque la primera regla del tarot terapéutico, tal como yo lo entiendo, es que no vamos a ser nosotros quienes vamos a realizar la interpretación de la o las lecturas, sino que va a ser la persona que tenemos enfrente. Esto lo vuelvo a repetir, no vamos a interpretar nosotros. Va a ser la propia persona quien conectará las imágenes que vea con su vida, con su circunstancia, con el problema que haya expuesto. Esto es muy importante. Siempre me encuentro con este problema. La persona busca que tú le digas lo que tiene que hacer o lo que ves en las cartas. Es la propia persona. Vamos a conectar las cartas con su inconsciente. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarle. Lo máximo que vamos a hacer es, si esta persona no ve al mostrarle una carta que aparece en una lectura y preguntarle, ¿qué ves aquí que se pueda conectar con lo que me has comentado? Si en principio no ve nada, porque sobre todo la gente de ciudad estamos muy desconectados de los símbolos de nuestro inconsciente, entonces puede resultar difícil al principio, pero luego ya irá interpretando bien porque se irá conectando con su inconsciente. Entonces, lo máximo que vamos a hacer es no interpretar la carta, sino mostrarle la imagen, decirle, por ejemplo, que hay ciertos detalles, hacerle preguntas. Esto es importantísimo. Esto quizás me viene del coaching, pero yo desde el principio que empecé a leer el tarot, de hecho, hacía más preguntas que las que hacía la consultante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aparece en una lectura la carta del loco, el mat,
le podemos preguntar, ¿qué te encanta hacer? Por ejemplo, o ¿cuál es tu pasión? ¿Mm? El loco se libera de cosas. Le preguntas, ¿de qué estás intentando liberarte? ¿O de qué debes liberarte? ¿Cuál es tu camino? ¿Mm? ¿Cómo te sentirías si supieses dónde vas? ¿Eh? ¿Cómo canalizas tu energía? ¿Estás haciendo realmente lo que quieres? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué está pidiendo la vida de ti? Efectivamente, a ver, no todas las preguntas a la vez. ¿Eh? Tú tienes que ver en el contexto en el que está la persona cuál es la pregunta que le puede resultar en ese momento más importante. Tienes un PDF con los 22 arcanos mayores y varias preguntas que puedes hacer. Tú puedes inventarte las preguntas que creas necesarias en ese momento. Se trata de preguntar. ¿Qué le aparece, por ejemplo, vamos a ver, la primera carta que he visto por aquí? El colgado. Bueno, el colgado, tú sabes los significados del colgado. A lo mejor la persona al verla, a lo mejor ya ha consultado otras veces y ¡ay! Eh, Estoy atada de pies y manos. Bueno, ya es algo, ya nos ha dicho algo, pero tú le puedes preguntar, ¿estás sacrificando algo? ¿O, o- o- o qué puedes sacrificar para avanzar? ¿Tienes alguna forma de hacer las cosas diferentes? ¿Mm? ¿Qué tienes de dar? ¿Qué tienes que dar de ti mismo, de ti misma? ¿No? ¿Qué estás tolerando que no te hace feliz? ¿Mm? ¿Qué debes parar? ¿Qué debes escuchar? Fijaos que en el tarot de Marsella es el único personaje que lleva solo una oreja. Es por si no te habías fijado. Uh-huh. eh, ¿Hacia dónde se dirige tu búsqueda interior? ¿Qué pasaría si cambias tu modo de ver las cosas? Veis que todas las preguntas están relacionadas con el arcano. Yo no le estoy diciendo el significado, sino le pregunto, ¿qué puedes hacer de manera diferente? ¿Qué más se te ocurre? Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías distinto? Si eliges esa opción, ¿qué consecuencias podrían tener? Todas las preguntas van encaminadas a que la persona reflexione. La persona debe comprometerse con su curación, con la resolución de su problema. Bien, vemos ahora cómo podría ir desarrollándose una sesión tipo, una primera sesión. Viene el consultante, la consultante, vamos a poner un ejemplo, viene una mujer y vamos a utilizar un tema que está muy calado en la persona, el tema de las relaciones. Esta señora, mediana edad, pues resulta que sus relaciones no le llegan a funcionar, ha tenido varias y siempre acaban igual. Entonces, pues se separan. Entonces quiere saber por qué le pasa, qué podría hacer para cambiar. En principio, claro, la primera opción fue encontraré al hombre de mi vida. Evidentemente, cambiamos el sentido y la visión de la pregunta para centrarnos en la persona. ¿Por qué le pasan esas cosas siempre? ¿Qué patrón repetitivo sigue? Entonces, yo generalmente os suelo empezar únicamente diciéndole que escoja una carta o haciendo una lectura muy sencilla de 3 cartas para ver cómo está la situación. Vamos a hacer una lectura de 3 cartas para esta
persona, y vamos a ver qué cartas aparecen. Yo generalmente lo que hago es, después de barajar un momento, les doy las cartas, le doy el mazo a la persona para que acabe de barajar y escoja ella las cartas y se las ponga delante, o sea, las cartas mirando hacia ella, no mirando hacia mí, mirando hacia ella. Entonces vamos a hacer, después de barajar, ha barajado la persona y la misma persona pues coloca 3 cartas. Vamos a ver qué ocurre. En este caso, en este ejemplo aleatorio, han aparecido por orden de izquierda a derecha el mundo, la luna y la fuerza. Estas son las 3 cartas que han aparecido a su pregunta sobre el tema de las relaciones. ¿Por qué? Vemos ya de inicio en la lectura que las cartas que aparecen en los extremos miran hacia el exterior. ¿Qué significa? Que la tirada no está cerrada. Hemos de cerrar la tirada. Por lo tanto, escogeremos una carta más y la colocaremos al lado de la fuerza y otra carta más que la colocaremos al lado del mundo. Así que colocamos una al lado de la fuerza, aparece el juicio, y una al lado del mundo. Aparece el colgado. Bueno, la cuestión ya se va dilucidando poco a poco. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo, bueno, mira las cartas. Sobre todo vamos a ver primero las 3 primeras que han salido. A ver, yo le pregunto, ¿qué te dicen a ti estas cartas, estas imágenes sobre la situación en la que me estás preguntando? Entonces, ella se toma unos momentos de reflexión, mira las cartas y me puede comentar, hoy pues yo veo aquí una mujer que está encerrada cuando ve el mundo, que está encerrada. En esta imagen veo pues 2 animales que parece que se están peleando, están discutiendo. Y la tercera, tenemos la fuerza. Fijaos, yo le digo, fíjate que en las 3 primeras cartas que has escogido aparecen animales. Y le digo, los animales suelen representar los instintos de la persona, las pulsiones, las pasiones. ¿Qué te puede decir a ti toda esta imagen sobre tu pregunta relacionada con pues, tus relaciones? Y me puede contestar, es que yo siempre pues me he encontrado que no me entendían mis parejas, no me entendían y discutíamos. Y yo entonces me encerraba en mí misma. Y yo le puedo comentar, entonces tú pues no siempre dabas tu brazo a torcer, no empleabas tu fuerza de voluntad. Ya le empiezo a preguntar. Pues no, porque, bueno, yo creí que, bueno, se pasaría y al final todo volvería a su cauce, pero no era así. Entonces le comento, fíjate que al lado de la mujer que está dentro de un óvalo, en la que tú te ves representada, que estás dentro de ti misma, encerrada dentro de ti misma, aparece un personaje que está colgado. ¿A ti qué idea te viene a la cabeza? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves esta imagen?
pues me puede comentar, pues siento que no puedo hacer nada, que no sé cómo salir de estas situaciones. Bien, entonces me voy al otro lado. Le digo, y fíjate que al lado de esta mujer que parece que está dominando a un león, ¿eh? Se llama la fuerza además. Fíjate que parece una carta donde hay un ángel con una trompeta y hay 3 personas ahí abajo, como hay una que parece saliendo de una tumba. ¿A ti qué idea, qué sentimiento, qué emoción te da ver estas imágenes? A lo mejor me puede comentar que viendo a esta mujer poderosa, ¿eh? podría sentir que se libera o que se puede expresar o que puede decir lo que quiera. Piensa una cosa, que para el juicio el significado que nosotros le solemos dar es uno, para la persona será otro. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido. Sin embargo, para esa persona tiene un significado. Para ella sola. Y a lo mejor te sorprende. Generalmente sorprende porque dices, bueno, yo no, aquí no veo esto. Pero a la persona sí que le da esa sensación. Por ejemplo, he hablado de liberación. ¿Eh? Bien, a partir de aquí, entonces yo suelo, en este tipo de preguntas sobre relaciones, está todo muy emparentado con el árbol genealógico. Entonces le pregunto por su nombre, si hay una madre, una abuela, una bisabuela, si ya se acuerda, una tía, algún familiar que lleve el mismo nombre. Entonces me puede decir que sí, pues que a lo mejor ya recuerda que su bisabuela paterna pues se llamaba igual que ella. Y resulta que le pusieron el mismo nombre a la abuela. Y que la madre no tiene el mismo nombre, pero, por ejemplo, un nombre, Margarita. La bisabuela se llamaba Margarita, la abuela se llamaba Margarita, la madre se llama Marta, tiene la misma raíz. Una tía, una hermana de su madre se llamaba María. Ahí tenemos el ejemplo de que hay una raíz, un patrón en el nombre. Ella no ha tenido el espacio suficiente. Si se hubiese llamado Alicia, por ejemplo, tendría su espacio. Pero al tener el nombre con la misma raíz, ese espacio se va encogiendo. Entonces también le pregunto si en esas personas o en alguna de su familia, ella sabe de historias en las que han padecido lo mismo que está pasando ella. Generalmente es así. Generalmente hay una o 2 personas que han pasado por eso. Pero las circunstancias son diferentes. Por ejemplo, la bisabuela pasó por eso porque el novio que tenía pues tuvo que ir a la guerra y murió. Luego tuvo un marido y por una enfermedad murió. O sea, hablamos de padres ausentes. El arquetipo masculino no ha sido definido en la familia. Entonces le pregunto por su padre. ¿Y tu padre qué tal? Dice, bueno, mi padre sí que estaba. Digo, bueno, estaba, pero ¿estaba contigo? Dice, bueno, en realidad era bastante solitario. Sí, decía que me quería, pero yo no notaba. Bueno, ahí vemos que el arquetipo del padre falla. Por lo tanto, ya tenemos el posible origen de ese patrón que va repitiendo porque no sabe cómo tratar a los hombres. Este sería un ejemplo. Bueno, a partir de ahí pasaríamos a ver qué soluciones le podemos dar a
a esta mujer? ¿Qué herramientas le podemos dar? Yo siempre empiezo, y esto lo veremos en el siguiente vídeo, yo siempre empiezo por el tema de la respiración. Parece una perogrullada, parece una tontería, pero es importantísimo, infinitamente importante. En el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, él comenta que una amiga suya le dijo una vez que en el barrio donde vivían había un centro de terapias, de desarrollo personal, y hacían talleres. Le trajo una lista con todos los talleres que, que ofrecían. Y le preguntó, Eckhart, ¿tú qué taller crees que me iría bien a mí? Y él le contestó, mira, más o menos, ahora le contestó, si durante un año tú eres capaz de aprender a respirar conscientemente y a estar presente, no necesitarás ningún taller. Por lo tanto, el tema de la respiración es importantísima. Yo es lo primero que hago siempre. Ofrecerle pues ejercicios, se los mando luego por correo o se los enseño si estamos presencialmente o por Skype, y se lo envío para que ella durante el tiempo entre sesión y sesión vaya haciendo estos ejercicios, que evidentemente si podemos hacer consciente nuestra respiración, nos hacemos conscientes a nosotros mismos, estamos más presentes. Esto es importantísimo. Luego ya veremos qué podemos hacer. Por lo tanto, el tema de la respiración es importantísimo. Y por otra parte, pues ya digo que paralelamente se le puede comentar de realizar algún tipo de dinámicas, asistir a algún tipo de talleres, por ejemplo, círculos de mujeres, que ahora están muy en boga también, o otro tipo de actividades. Nosotros lo veremos según la persona, porque estaremos hablando con ella, qué es lo que le gusta. A lo mejor si le decimos, te iría bien hacer yoga, pues ahora el yoga no. Pero otro tipo de actividad sí que posiblemente le pueda resultar satisfactorio. Vamos a ver ahora una lectura preliminar de la terapia en el que la persona viene con un cuadro de ansiedad, ¿eh? Y por el tema del trabajo. Ha estado en bastantes trabajos, no le han funcionado, eh, y bueno, quiere saber el tema del trabajo. Evidentemente ya veremos cómo irán saliendo cosas, no únicamente del trabajo, sino que el tema del trabajo que no le funciona será una consecuencia de algo. Pues hago lo mismo, yo barajo, le doy las cartas a la persona, ¿no? Le digo que baraje y que saque 3 cartas. Me pregunta las 3 primeras, digo las que quieras. Puede hacerlas al azar, las 3 primeras, como quiera. Cuando hago las sesiones por Skype, lo que digo es, como utilizo los arcanos mayores, le digo, dime un número del 1 al 22. Le cuento, dime un número del 1 al 21 y uno del 1 al 20. Y si necesito más cartas, pues le voy diciendo del 1 al 19, así. Por ejemplo, pues este hombre quiere ver el tema del trabajo, porque esto le estresa mucho. Es de mediana edad, todavía está en edad que le podrían coger en trabajos, pero no le llega. Claro, yo lo primero que pregunto es, bueno, ya has hecho solicitudes, has enviado currículums, evidentemente cosas muy normales, ¿no? Dice, sí, pero es que no me llega. Bueno, le digo, saca 3 cartas. En este caso, aparecen, ha sacado 3, y aparecen por este orden el juicio, la emperatriz y el mago. Así a primera vista yo lo que veo es que la lectura es descendiente, numéricamente. El juicio es el 20, la emperatriz es el número 3 y el
El mago, el bateler es el número 1, o sea, va de más a menos. Por lo tanto, es una lectura que diríamos que es regresiva en el sentido de que no va, diríamos que es negativa en algún sentido. ¿Eh? Pero solo en algún sentido. Las lecturas nunca son negativas, sino son esclarecedoras. ¿Eh? Entonces yo le pregunto, le pregunto a él, bueno, le digo, fíjate, hay aquí unas imágenes, tú mira a ver si hay algo en esas imágenes que te permitan sentir, pensar, reflexionar sobre lo que puede suceder que no te permite encontrar ese trabajo, y que los trabajos que has tenido anteriormente, pues bueno, los has ido perdiendo. Entonces, bueno, él dice, bueno, aquí yo no veo nada. Entonces, claro, yo lo que voy a hacer no es decirle el significado de las cartas, sino lo que hay en ellas, si hay algún detalle, algún objeto, alguna imagen en particular que le pueda resultar esclarecedora. Por ejemplo, le digo, fíjate en la primera carta como hay un ángel con una trompeta. Esto más o menos. Por eso te he preguntado si habías enviado currículum, si te mueves en este sentido. Sí, claro, he enviado. Entonces tú en su lenguaje corporal ya ves, sí, he enviado, que no ha hecho lo necesario en este sentido, lo que él puede controlar, que es lo que él puede hacer. En este contexto no ha hecho el trabajo. Sí ha enviado algún currículum, ha hecho alguna entrevista, pero no se ha puesto a ello. Entonces yo le digo ya de entrada, es que te tienes que poner al 100%. Bueno, que es que no tengo ganas, estoy muy cansado, me estresa, Bueno, estos son barreras que pone él para no hacer las cosas. Y ya le va bien en este momento. Entonces yo le digo, bueno, lo primero que tendrás que hacer cuando salgas de aquí es empezar a enviar currículums, hacer entrevistas, pero en serio, si quieres encontrar trabajo. Bueno, ¿qué más ves aquí? ¿Qué más ves? Hay aquí una señora sentada, pone la emperatriz, está sentada en un trono, o el joven este que ves aquí con la mesa llena de cosas. Entonces le pregunto, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué sabes hacer? Yo entonces voy a las preguntas. En este caso me centro en el mago, que además, como sabes, el mago representa el trabajo también, ¿no? Entonces le pregunto, ¿qué sabes hacer bien? ¿O qué es para ti fácil hacer? Bueno, me voy a decir, pues yo sé hacer esto, sé hacer lo otro. ¿De qué has trabajado? Le digo, si has trabajado exactamente en lo que te gusta hacer, pues son trabajos que no te gustaban. Bueno, la mayoría no me gustaban. Bueno, por aquí ya vamos entrando. Y le pregunto una de las preguntas que encontrarás en el PDF de preguntas de los arcanos. Le pregunto, si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? ¿Cómo serías? ¿Qué tendrías? Y todo esto ahora lo estoy haciendo rápido porque no es una sesión exactamente, no es para que veas cómo se realiza, pero esto lleva un tiempo. Entonces, claro, le pregunto, si tuvieses una varita mágica, ¿qué harías? ¿Cómo serías? ¿Qué tendrías? Esto le lleva un tiempo de reflexión. Entonces aquí me puedo explicar pues, lo que a él le parezca. También le pregunto por sus habilidades, sus posibilidades en potencia. Le pregunto, ¿cómo podrías poner a trabajar tus talentos? Lo que sabes hacer
para conseguir lo que quieres. Y siempre les digo que lo escriban. Les dejo un bloc de notas, un bolígrafo y que lo escriban. Porque eso luego se lo llevan a casa y tienen tiempo de reflexionar. Porque si no, todo se queda, todas las palabras se quedan en el aire. Entonces es bueno ponerlo por escrito. Le pregunto, ¿a dónde quieres llegar? ¿Y por qué? ¿Qué trabajo, qué tipo de trabajo quieres conseguir? ¿Mm? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, las expectativas de entrada serán muy pocas. Bueno, ya tenemos a alguien negativo. Entonces vamos a enfocarnos en lo positivo que pueda tener, en sus habilidades, en sus talentos. Y le pregunto, sobre todo, ¿dónde y cómo prestas atención? ¿En dónde prestas atención? ¿Tus pensamientos durante el día, dónde están? ¿Están en encontrar trabajo? ¿O están pensando en hoy qué poquito soy? Hoy no vale la pena. Hoy. Aquí vemos que esta persona se ha instalado en el papel de víctima. ¿Y cómo manipula? Diciendo, ay, pobrecito de mí, que no hay trabajo, que nadie me quiere, etcétera, etcétera. Entonces hay que llevarle a empoderarse. Por lo tanto, en este contexto sí que si quiere seguir la terapia, o si no quiere seguirla, pues igual le doy una serie de herramientas para que él pueda trabajarlas. Pues, como he dicho antes, el tema de la respiración, si puede o quiere empezar a hacer por la mañana y por la noche un poquito de meditación, de relajación. Piensa que hay muchas personas que tienen miedo a meditar. ¿Por qué? Porque hay un momento en la meditación en que te encuentras contigo mismo. Y a lo mejor lo que ves no te gusta. Pues entonces es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Por eso el tema de la terapia, para ir haciendo un seguimiento de esta persona. Si se aviene a ello, evidentemente. Y después le pongo deberes. Le digo, bueno, aparte del tema de la respiración y la meditación, vas a empezar a enviar currículums, a asistir a entrevistas. No tienes que estarte parado. Tu mente se debe enfocar pues en encontrar trabajo, sin ofuscarse, sin tener esos pensamientos de, es que no me van a coger. Evidentemente, de 10 entrevistas, seguramente las 10 primeras no te van a coger. Pero en las 10 siguientes, a lo mejor, hay 9 que no, pero una puede haber una posibilidad. Y es a esa posibilidad a la que tienes que agarrarte, le comento, ¿no? Y, bien, entonces, le doy también una serie de herramientas si quiere seguir la terapia, que también explicaré en el segundo vídeo, como el EFT y diversas dinámicas para lograr su empoderamiento. Entonces le comento, ¿te estás medicando? Porque si tiene ansiedad, posiblemente sí, ¿no? Sí, me estoy medicando. Digo, en principio no dejes la medicación. Esto siempre lo tenemos que decir. Si la persona que viene a consultarnos sigue una medicación, que siga con la medicación. Luego, si evidentemente sigue la terapia con nosotros, después de 2-3 meses, si nota algún cambio, yo le comento, si notas algún cambio en positivo y ves que puedes ir reduciendo la medicación, primero visita a tu médico y se lo comentas, que estás haciendo no digas que estás haciendo una terapia, sino que estás haciendo una serie de ejercicios, una serie de cosas que has aprendido y que tú ves que puedes ir reduciendo la medicación. Pero te lo tiene que decir tu médico. Eso siempre lo digo de entrada. Y, bueno, entonces la persona pues empieza la terapia y nos vamos viendo en las siguientes sesiones. Pero el tema del tarot, ahí tenemos
cómo podemos entrar en el tema de la persona.